días. Gracias por continuar con nosotros platicando a fondo acerca de las redes sociales con Oliver Olea y, bueno, pues tocando ahora un tema y un punto que, bueno, a todos los que somos papás nos interesa mucho, que son las redes sociales y, pues, nuestros hijos. Están interactuando con ellas, querámoslo o no. Tampoco podemos prohibírselas, porque sería tanto como aislarlos, ¿no? Pero sí hay que tener muchos cuidados. Decíamos hace un momento el uso del Instagram, cómo los jóvenes, los chicos, los niños están teniendo contacto con Instagram y cómo pues están tocando incluso una situación o un tema que tiene que ver con autoestima, que caray, es algo importantísimo la autoestima en los niños, ¿no? Y que les puede generar un verdadero conflicto si no lo saben manejar, ¿no? Sí, fíjate que en este tema de los hijos, pues yo soy papá de un niño de 10, ¿no? Entonces, sí, obviamente no soy especialista ni en pedagogía ni en psicología, pero pues sé del tema de redes sociales y cómo está el asunto afectando a la sociedad. Y me ha tocado tristemente ver temas de bullying, que es de verdad algo impresionante. El bullying en mi época era: te empujaron en la escuela, te agarraste de 2, 3, ibas a la vuelta. Así es. Y bueno, te golpeabas y a lo mejor era diferente. Hoy el bullying es de verdad peligroso en un tema que ha ocasionado suicidios, que ha ocasionado cuestiones muy difíciles de reparar. Yo conozco no uno, varios casos en escuelas de Veracruz, de México, de Puebla, que han rebasado cualquier límite que te puedas imaginar en el tema de bullying, porque exhiben a niños, muchachitas, mismos compañeros que no saben lo que puede suceder. Los alcances Claro. de lo que hacen, ¿no? Entonces, yo lo pongo en un tema, puedo hacer la analogía de lo que es y lo digo como papá de un niño de 10, tú sabes perfectamente que el coche sirve para transportarte, pero ojo, el coche es arriba de los 18 años y con una instrucción previa para manejarlo. Lo mismo pasa con un iPad, lo mismo pasa con un iPhone. Tú sabes que es para comunicarse, tú sabes que hay cosas bien interesantes en el medio digital, cursos, cosas que pueden aprender, pero ojo, igual que el coche, tiene que haber una instrucción y hay una edad, desde mi punto de vista. Entonces, creo que toda esta problemática que se está generando en el tema digital y en redes sociales pasa primero por los adultos, porque la gente se capacite. Y yo entiendo que muchas veces como papás, y lo digo con experiencia en ese tema, no sabemos a quién acudir o no sabemos a dónde preguntar. Muchas veces hasta las escuelas no lo saben. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es bien importante decir, a ver, ¿dónde podemos preguntar? ¿Dónde podemos checar? Y de verdad, digo, un servidor con gusto puede aportar experiencia, pero de verdad hay muchas cosas en YouTube. De hecho, ya hay libros. Claro. Y en YouTube, sí, hay libros. YouTube tú buscas cómo enseño a mis hijos o tal, y hay un montón de gente certificada que es bien importante visitar de repente, a lo mejor dejar un poquito la serie de Luis Miguel y ver un poquito más de esto, sí, para temas de educar a nuestros hijos. Entonces, y protegerlos, sobre todo estamos hablando de protegerlos, ¿no? Claro. Mira, yo no diría que las redes sociales per se son malas. Yo creo que como en todo, ¿no? Te decía, igual los coches, tú puedes agarrar un coche y atropellar a todo el mundo, pero no se trata de eso. Se trata de usarlo para lo que es y hacerlo de la mejor manera. De eso se trata, ¿no? Hablábamos en poco broma y un poco en serio el tema del manual de Carreño para las redes sociales. Así no estaría mal, ¿no? Porque de repente vemos casos tristes en el tema. Recientemente hubo uno de una diputada que fotografiaron mientras le daban una noticia trágica y todo el mundo exhibiéndola. Entonces, son cosas que no deben de pasar, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en general, sí, hablar mucho con los hijos, estar en comunicación con ellos, pero además estar pues pendientes de en qué redes están, cómo las están usando. A mí me sorprende que haya padres de familia que digan que no les interesa y no tienen Facebook, Instagram, ninguna red social, pero sus hijos sí las tienen. Entonces no hay manera de que vean qué es lo que están publicando sus hijos o con quién están interactuando. No se enteran y sí, también tengo una hija adolescente y pues sí, por ahí nos toca pues ver muchas cosas y enterarnos de muchas cosas y
hoy pues se hace de dominio público lo que algunos jovencitos o niños están publicando y sus papás no lo saben, porque ellos mismos pues no tienen interés. Y sí, es de entenderse, no a todo el mundo le puedan gustar las redes sociales, pero aquí ya se convierte en un tema de que hay que hacerlo, ¿no? Sí. Saber qué está pasando en el mundo digital y qué riesgos hay ahí. Sí, mira, te lo comento en esto de los porcentajes. Yo los veo cada año, cómo van cambiando los porcentajes. Te podría decir que hace 3 años la media de uso superaba los 11 años. O sea, a partir de los 11 años estaba detectado un porcentaje importante de menores de edad utilizando Internet. Hoy está a los 7 años. Entonces, el uso de móviles creció 18%, es muy fuerte. Entonces, si lo tenemos a la vista, porque los convivimos con nuestros hijos, es un tema de capacitarnos, de entrar a las mismas redes sociales, a ver qué está sucediendo, y a lo mejor, bueno, no tenemos el tiempo de tener una red social, pero sí tenemos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos a platicar. Entonces, hay un montón de temas que en el mismo medio digital podemos nosotros aprender para poder hacerlo mejor. Incluso hay herramientas para que uno detecte qué actividad tienen nuestros hijos en las redes, y hay controles, ¿no?, para restringir ciertos contenidos a nuestros hijos dependiendo de su edad, ¿no? Sí, tú, por ejemplo, puedes configurar hasta un dispositivo o la misma red social para ver determinadas cosas. Yo podría decir que eso no es suficiente, y lo digo por experiencia. Creo que lo importante siempre va a ser lo que tú le muestres a tu hijo o a los que tengas cercanos que pueden hacer, ¿no? A mí me ha tocado platicar con papás, mostrarles a los papás lo que puede suceder y de verdad, o sea, ponen cara de susto cuando ven, miedo, claro, ven cosas. Entonces, y no estamos hablando de cosas prohibidas de nuestra generación, estamos hablando de la interacción que tienen los niños, de los alcances que tienen los niños, de los temas que pueden ver, ¿no? Entonces, hay cosas bien importantes que nosotros como parte de esta sociedad pues nos toca participar y enriquecer, ¿no? Entonces, y que además en las redes sociales pues hay gente que está escondida, hay verdaderos depredadores sexuales que asumen otra identidad y que establecen contacto con los niños, buscan la manera de engancharlos, o también para un tema de trata de personas, que pues no es por asustar a la gente, sé que tú no quieres asustar a la gente, no. Con el tema de las redes sociales no hay que satanizarlas de ninguna manera, pero sí estar bien conscientes de lo que puede pasar. Sí, el tema no es un tema de México, ni de Veracruz, es un tema mundial. Por supuesto. Es un asunto en donde ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, todo pasa, yo creo que por saber hacerlo, por estar consciente de lo que está sucediendo, tanto en el fake news, como hablamos, tanto en el tema de los hijos, en las redes sociales, del uso que les demos, etcétera. Y eso que no tocamos lo político, ¿eh? Sí, así es. Sí, realmente un programa de 1 hora no nos alcanza porque pues sí, son muchas las aristas de este tema de las redes sociales, ¿no? Como tú decías, pues la parte de la educación y la parte de lo que, bueno, sí, más o menos hablamos, el consumo de información, el uso de las redes sociales para capacitación, para aprendizaje, para entretenimiento, pero otro tema para lo cual te vamos a invitar próximamente, pues sería el tema de la política, ¿no? Que de hecho cuando nos ponemos de acuerdo un poquito antes de este programa, pues hablábamos que queremos hablar de eso, ¿no? Justamente. Nos quedan 3 minutos, Oliver, pues únicamente, pues quizás sí para cerrar con el tema de la política, como un adelanto de lo que pudiéramos estar platicando en una emisión posterior, ¿cómo ves tú el manejo de las redes sociales de este nuevo gobierno de Morena? Pues en general, no solo de Veracruz, en general del país hay gente que sabe hacerlo muy bien, pero son muy pocos. Creo que en Morena supieron usar las redes sociales para el control político, pero creo que falta mucho en el tema de la atención a los ciudadanos. Es que no es lo mismo estar en campaña que ser gobierno. Claro. El manejo de las redes sociales es completamente distinto en campaña, donde además la gente te ayuda, tus seguidores. Mira, en campaña lo vimos con Trump, me voy a salir un poco del país, pero lo vimos con Trump, en el tema de levantar la polaridad en la discusión, o sea, en hacer un contraste blanco o negro, pues es buenísimo las redes sociales para eso, sí, pero a la hora de gobernar,
los contrastes creo que no se valen, porque ahí sí es todos parejos. Entonces tú tienes que atender a la gente por igual y tienes que saber que no nada más puedes comentar o contestar los comentarios que te gustan, tienes que comentar todo y atender a la gente parejo. Por igual, por así igual. es. Y además es un tema de política bien interesante que no nada más es de este gobierno o de una campaña o de un color. Generalmente, y a mí me ha tocado vivir varias campañas, cuando gana el político se olvida de sus electores y no atiende ni da continuidad. Entonces, cuando un político le da continuidad a esa atención, se vuelve poderosísimo. Y no me refiero a poder por ejercer un poder, sino por el cariño y por el reconocimiento que se gana de la gente. Si los políticos actuales siguen siendo nada más voceros del poder o voceros de lo una que figura. hacen o de una figura, pues creo yo que nos estamos quedando cortos y ahí no va a haber un reconocimiento social ni un contacto directo o digamos un reconocimiento de lo que se está haciendo ya en beneficio de la ciudadanía. Lo que es innegable es que, y ya nada más nos queda un minuto, es que los gobiernos en su obligación de comunicar deben hacer uso de las redes sociales. No es si quiero o no quiero, y además deben profesionalizarlo, ¿no? No es un tema de que lo digas tú, Natalia, o que lo diga yo, o sea, es un tema que la gente lo pide, ¿no? La gente está pidiendo que eso que ahora tienen para tener contacto con la gente se use. Eso es tan sencillo y evidentemente creo que cuando tú aprendes a usar los medios para determinada forma, vas a ser más efectiva tu gobierno, definitivo. Bueno, pues ya en un programa posterior, se nos acabó el tiempo, seguiremos hablando de las redes sociales y la política y hablaremos, por ejemplo, de estos políticos que bloquean comentarios. que bloquean a usuarios, ¿no? Bueno, ya con eso iniciaremos ese próximo programa. Los muros. Exactamente, porque pues no están obligados, ¿no? O sea, no pueden andar bloqueando. Si ya tienen una función pública, no pueden estar bloqueando. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Muchísimas gracias, Oliver, nuevamente por acompañarnos. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes sobre todo y los esperamos la próxima semana en otra emisión de A Fondo. A Fondo.